cambio empieza desde adentro. No te detengas, tu reflejo debe hacerte feliz. No importa si tienes una cicatriz que te marcó la vida o un perfil que no te agrada. Lo importante eres tú, porque tú lo vales. Hacemos cirugía plástica seguro. ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy tenemos un programa súper especial en el que vamos a hablar de todas esas preguntas las cuales me las hacen día a día, me han dejado en redes sociales, me han hecho realmente un pequeño foro de preguntas al respecto de las cuales quiero responderles el día de hoy. Y pues por supuesto, si es que ustedes tienen preguntas del día de hoy también, pues las vamos a ir respondiendo en vivo. Entonces, he preparado realmente un reportaje para ustedes en el cual estamos hablando de las cirugías, las cuales más frecuentemente me preguntan qué tipo de preguntas tenemos y más que nada para que ustedes se vayan enterando cuál es el concepto de lo que es cirugía plástica segura. Regresamos en un rato. La cirugía plástica en ocasiones es un recurso utilizado de manera frívola. Muchas veces se ha difundido la idea de que las operaciones estéticas son una cuestión superficial. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la cirugía plástica ayuda al paciente a sentirse mejor consigo mismo y aumentar su autoestima. Hablar de cirugía plástica es para muchos pensar en rinoplastia, aumento de mamas o lipoescultura, y las cifras lo revelan, son las cirugías más solicitadas. Siempre debes tener en cuenta lo siguiente: es importante que busques mejorar sin desear la perfección o resultados irreales. Si esperas que la cirugía estética te convierta en una estrella de cine, seguramente te desilusionarás. Sentirse mal con uno mismo puede provocar estados depresivos, llegando a ser un freno para relacionarse con los demás y tener una vida satisfactoria. En este sentido, debemos valorar la cirugía plástica como algo positivo para las personas. Queremos que cuando mires lo que refleja tu espejo, sonrías y que lo que veas te haga feliz. Pero eso sí, busca cirugía plástica segura. Investiga, infórmate y no caigas en manos inescrupulosas que te ofrecen cambios irreales con tal de operarte. Hacemos cirugía plástica segura por 15 años en el Ecuador. Como ustedes se dan cuenta, existen varias cuestiones alrededor de lo que es cirugía plástica. Existen varias preguntas, muchas de ellas relacionadas, por ejemplo, con el busto, relacionadas con la lipoescultura, relacionadas con la nariz, bueno, relacionadas con párpados, a nivel de rostro y, bueno, un sinnúmero de condiciones. Eso por la parte estética, pero también existen muchas preguntas relacionadas con la parte reconstructiva. Y esta parte es muy importante tener en cuenta porque, como siempre les he dicho a ustedes, y todas las personas cuales nos escuchan, bueno, primero es que sepan que cirugía plástica es medicina. Y dentro de esto vamos a tener nosotros un sinnúmero de connotaciones. E inclusive, tengo que decirles que en muchas ocasiones se piensa que la cirugía plástica es cuestión de una cirugía del mediodía y al otro día estamos por poco incorporándonos al trabajo. No funciona de esa manera. Recordemos que siempre una cirugía tiene una condición de recuperación y tiene un tiempo inflamatorio, de regeneración, de cicatrización, bueno, pues todo lo relacionado alrededor de la misma. Entonces, importante que ustedes sepan este tipo de cosas para yo poder ir respondiendo poco a poco estas preguntas que han tenido y pues por supuesto, si es que ustedes tienen alguna pregunta el día de hoy en vivo, con todo gusto les puedo ir respondiendo. Pero más que nada, la parte más importante, compartan el día de hoy este video porque muchas de esas preguntas quizás van a ser las respuestas para las cuestiones que tienen muchos de sus amigos, quizás en sus grupos, quizás en su grupo de amigos a nivel de Facebook y en todas las otras redes sociales, que podamos estar respondiendo y quizás podemos estar cambiando una vida e inclusive salvando una. Entonces, quiero pedir a la producción que por favor me ponga las preguntas más frecuentes que hemos tenido y vamos a empezar a responderlas. Una de las preguntas, como ustedes están viendo, es: ¿puedo adelgazar la punta de mi nariz? Topemos el tema rinoplastia. Rinoplastia es una cirugía en la cual nosotros tenemos que tener en cuenta un sinnúmero de parámetros, entre estos la punta nasal. ¿Por qué? Porque es una de las cosas en las cuales la mayoría de los pacientes y las pacientes se fijan. Es decir, quieren un poco más respingada, ligeramente más adelgazada, como en el caso de la pregunta que nos están haciendo, y pues por supuesto también ver si es que podemos acortarla o en su defecto en ocasiones también alargarlas, ¿no? Muy importante esta partecita. ¿Podemos adelgazar la punta de la nariz? La respuesta es sí, sí podemos adelgazar la punta de la nariz. ¿La punta de la nariz se adelgaza con hilos o se adelgaza con inyecciones? Nunca.
Eso sí, no va a suceder. Se lo tiene que cambiar la estructura completa de lo que es la punta nasal, los cartílagos, darle proyecciones, darle una acomodación justamente de la pirámide de la punta nasal, es decir, hacer una rinoplastia convencional para poder cambiar el aspecto de la punta nasal. Sí, si bien es cierto, existen pacientes en los cuales nosotros podemos hacer una cirugía estrictamente de la punta nasal, por supuesto, será una cirugía más rápida, de recuperación mucho más rápida y pues por supuesto un retorno al trabajo de manera más corta, pues tenemos que tomar en cuenta todas estas consideraciones. Bueno, estoy viendo que ya me están haciendo algunas preguntas y pues muy importante también responderles de esta parte. Y me decían, una de las personas que nos está escuchando, que quisiera saber cuántas horas dura una abdominoplastia y si el mismo día uno regresa a su casa. Perfecto, es una pregunta súper valedera. ¿Por qué? En el caso de lo que es abdominoplastia como tal, tenemos que tener en cuenta que es una cirugía grande, es una cirugía de remodelamiento corporal y es una cirugía en la cual nosotros vamos a tener que estar hospitalizados al menos un día, lo tradicional. 95% de los pacientes se quedan un día hospitalizados y pues por supuesto tendremos que tener una etapa de recuperación. ¿Cuánto tiempo de recuperación? Normalmente yo les aconsejo a los pacientes que tomen un tiempo de descanso entre 10 a 15 días para poder retomar sus actividades normales. Entonces, muy importante, no nos vamos del mismo día a la casa. Es una cirugía que demora aproximadamente alrededor de unas 3 a 4 horas. Se hace un remodelamiento corporal completo y pues por supuesto necesita un día de hospitalización. Siguiente pregunta tenemos, producción, por favor. ¿Puedo hacer mi nariz más pequeña? Perfecto. Ese es uno de los temas que es tan importante porque existen pacientes los cuales tienen justamente una nariz bastante prominente y pues necesitamos nosotros hacer en ocasiones recortes, no solo de los alares, sino también de las estructuras justamente cartilaginosas y más que nada de las regiones centrales, tabiques y por ejemplo cartílagos cuadrangulares para poder acortarla la nariz y así poder darle una mejor proyección. Y sí, por supuesto, sí hay cómo en este sentido realizar un acortamiento de la nariz y también cuando tenemos una jiba muy grande, pues retirarla a la misma y acomodar siempre la nariz para los aspectos faciales de cada uno de los pacientes. Quiero responder otra de las preguntas que tenemos en vivo en este momento. Si es que se realiza en una clínica, ¿la cirugía se la realiza en una clínica o no necesariamente? Por supuesto, estamos hablando con la misma paciente que nos estaba preguntando a nosotros al respecto de la abdominoplastia. Definitivamente tiene que ser esto hecho en quirófano y tiene que ser hecho en una clínica o en un hospital con todas las acreditaciones correspondientes del caso. Esto no se puede hacer en consultorio, esto no se puede hacer en un lugar improvisado. Esto siempre tiene que tener todas las seguridades para cada uno de nuestros pacientes y, por supuesto, todas las condiciones emergentes en caso de ser necesarias. Bueno, quiero responder otra de las preguntas que me gusta cómo están interactuando el día de hoy. Les agradezco un montón. Buenas noches, doctor. Quiero saber si hay un lifting de piernas, es decir, un levantamiento de piernas sin corte para retirar la piel y en dónde queda el corte. A ver, veamos. Lifting de piernas como tal significa nosotros hacer un levantamiento de la región crural, es decir, de la región de los muslos. Cuando nosotros tenemos un excedente de grasa, la técnica es aspiración, lipoaspiración, en el que nosotros retiramos la cantidad de grasa y por consiguiente se adelgaza el perímetro del muslo y por supuesto se levanta la piel. Pero cuando nosotros tenemos excedente de piel, tenemos gran cantidad de tejido, este está colgando y se está formando como que si fuese una bandera o en su defecto, como que si fuese una tela caída. Por supuesto, necesitamos hacer cortes. ¿Dónde los ocultamos? En la región inguinal. Por supuesto, para que en ese pliegue se oculte completamente la cicatriz y no se note la misma. Bueno, producción, tenemos otra pregunta para irles respondiendo entre lo que producción me tiene y más lo que ustedes en vivo me están preguntando. ¿Qué tipo de exámenes son necesarios antes de realizar una rinoplastia? Perfecta pregunta, me encanta esta pregunta porque es muy importante saber una cosa. Dentro de los exámenes siempre se tiene que tomar en cuenta la parte reconstructiva y funcional y la parte estética. Para nosotros poder determinar bien la parte funcional, la tomografía en lo que es examen de imagen es lo indicado. Tenemos que hacer una tomografía para poder ver la parte funcional y obviamente la parte estética. Tenemos que hacer un examen de sangre para poder saber cómo se encuentra el efecto metabólico dentro de lo que es el cuerpo. También tenemos que hacer un examen cardiológico para saber cómo está funcionando el corazón. Y pues por la época, como ustedes saben, en pandemia, siempre tenemos que tener nosotros este examen de COVID. Por más de que los pacientes o hayan tenido COVID o ya se hayan vacunado. Muy importante esto, porque tenemos que tener toda la seguridad
de que nuestro paciente está en óptimas condiciones para poder someterse a esta cirugía. Voy a responder otra de las preguntas las cuales me están haciendo aquí. A ver, para una lipoescultura con lipotransferencia, ¿se requiere hospitalización? A ver, aquí es muy importante determinar la cantidad de grasa que se necesita sacar en los pacientes, se necesita retirar en los pacientes. Hay pacientes los cuales pues no tienen mucha acumulación de grasa y pues se hace una lipoescultura un poco más rápida, un poco más dinámica y pues por supuesto podrán irse a casa ese mismo día. Normalmente tienen que descansar en la clínica y en la habitación aproximadamente entre 6 a 8 horas después de haber terminado la cirugía. Muy importante para poder estar completamente estables y clínicamente con indicaciones de alta. Si es que no, caso contrario, debemos quedarnos nosotros hospitalizados. Si es que ha sido una lipo bastante extensa, si es que ha sido una lipo en la cual ha habido un gran retiro de tejido graso, pues lo más indicado es que el paciente se quede hospitalizado. Respondamos otra de las preguntas, producción. Si es que yo tengo queloide, ¿puedo operarme la nariz? A ver, el queloide significa una cicatrización defectuosa. Hay que tomar en cuenta una cosa, y eso es súper, súper importante. Tengo varios pacientes que han tenido cicatrización queloide, y la cicatrización queloide se tiene que tomar en cuenta cómo van a suceder las cosas, cómo van a cicatrizar los pacientes, qué es lo que les va a suceder. Esta parte es muy importante. ¿Se puede un paciente que tiene cicatrización queloide operarse? Por supuesto que sí. Tendremos que nosotros hacer un paso extra, tendremos que nosotros utilizar cierto tipo de medicamentos y tendremos que nosotros ir guiando la cicatrización de una manera adecuada para que justamente este queloide no vaya a afectar a los pacientes. Respondamos otras de las preguntas las cuales nos están haciendo en vivo. Permítanme. Me gustaría saber de qué se trata la gluteoplastia. La gluteoplastia es una cirugía en la cual tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a reposicionar el glúteo. Vamos a hacer varios cambios. 1, levantamiento. 2, podemos dar volumen. Y 3, podemos dar conformación del glúteo. Entonces, la gluteoplastia como tal es eso, poder remodelar al glúteo para poder darle una mejor apariencia. Y en esto también no solo tenemos que tomar en cuenta que es el glúteo, sino que también se toman las otras estructuras corporales para poder dar una mejor apariencia al mismo, como por ejemplo las piernas, las caderas, la cintura alta, la cintura baja, la región de lumbosacra o que le conocen también como el derrière. Pues todo eso tenemos que tomar en cuenta para que la gluteoplastia sea la más efectiva. Producción, regálenme otra pregunta. ¿La rinitis alérgica influye en la rinoplastia o puede verse afectada por la rinoplastia? Perfecta pregunta. Esta es una pregunta que me han hecho con gran frecuencia porque en realidad, por la zona geográfica que nosotros tenemos, muchos pacientes, por la resequedad del ambiente, les dicen que tienen rinitis alérgica. Y sí, por supuesto, la rinitis alérgica como tal es una condición clínica que lastimosamente no se la corrige de manera quirúrgica. Lo que tenemos que hacer nosotros es evitar la exposición a la gente que causa la alergia, que causa la rinitis alérgica, la moquera, y con esto vamos a poder evitar. Ahora, hay que tomar en cuenta un pequeño detalle. Cuando nosotros hacemos una rinoplastia, en la parte funcional, el momento en que nosotros tenemos que tratar los cornetes, que son unas estructuras internas de la nariz, podemos nosotros disminuir las condiciones de la rinitis alérgica. ¿Pero es correctivo? No, porque si es que nosotros nos exponemos nuevamente a la gente que nos causa la alergia, pues lamentablemente volveremos a tener este efecto. Entonces, muy importante. Bueno, otra de las preguntas que nos están haciendo nuestras personas que están viendo el día de hoy, y les agradezco un montón en realidad. Doctor, ¿qué medidas deben estar tomando en cirugía con el tema de la pandemia? Perfecto, qué gran pregunta, me encanta esta pregunta. Veamos, dentro de lo que es la pandemia, primero, tenemos que tomar en consideración todo lo que está sucediendo con el paciente, es decir, toda la parte metabólica, toda la parte de imagen en caso de que tengamos que hacer alguna situación, por ejemplo, mamas, que tengamos que hacer nariz, que tengamos que hacer abdomen, que tengamos que hacer glúteos o cualquier región que nosotros tengamos que examinar más. Cuando hablamos de pandemia como tal, primero, todo el personal médico ya en la actualidad, en el momento al menos a nivel privado, tengo que decirles que ya estamos vacunados. Esa es una de las situaciones que nos ayudan para poder atender a nuestros pacientes.
Además de eso, nosotros como médicos y todo el personal médico y relacionado nos estamos haciendo pruebas constantemente. ¿Qué es constantemente? Normalmente cada semana, cada 10 días, máximo cada 15 días, para tener la seguridad y la certeza de que ninguno de nosotros estamos o hemos estado contaminados o contagiando. Y por otra parte, siempre tomar en cuenta que los pacientes también deben hacerse los exámenes para poder saber que ellos no están contagiados o no están contagiando. Por otra parte, también las protecciones. Las protecciones son muy importantes. Protecciones son un poco más extensas en la actualidad, en lo cual tenemos que utilizar inclusive visores, tendremos que utilizar a veces dobles guantes, tendremos que utilizar obviamente siempre todo lo que es el sistema descartable para poder protegerles a los pacientes y para poder protegernos a nosotros. Y pues por supuesto hemos exagerado, bueno, no exagerado, perdón, no es la palabra correcta, pero hemos sido mucho más minuciosos ahora en el uso de desinfectantes para poder permitir que las áreas sean mucho más estériles y, por supuesto, una de las condiciones más importantes, hacemos cultivo, tomamos cultivo de todas las zonas en donde nosotros trabajamos, es decir, en quirófano, en consultorio, en todas las zonas donde nosotros tenemos a los pacientes, siempre estar un paso adelante para que si es que nosotros encontrásemos alguna bacteria, algún hongo o en su defecto algún virus que pudiera afectar a nuestros pacientes, pues poder tomar los correctivos necesarios. Entonces, muy importante. Pandemia nos ha hecho cambiar un montón, pero todos estos cambios han sido para mejorar. Bueno, regáleme otra pregunta. Soy diabética e hipertensa. ¿Me puedo hacer una lipoabdominoplastia? Perfecto. Esta es una pregunta súper común. Tengo varios pacientes que tienen hipertensión, que tienen hipotiroidismo, que tienen diabetes, que tienen artritis reumatoidea, que tienen un sinnúmero de condiciones clínicas previas al objetivo de una abdominoplastia o una lipoescultura. ¿Pueden operarse? Por supuesto que sí, siempre y cuando el paciente se encuentre clínicamente estable, esta condición es favorable. Y por supuesto, algo que yo hago personalmente y creo que todos mis colegas cirujanos plásticos lo hacemos, siempre conversamos de manera directa con nuestros colegas de las otras ramas, como por ejemplo medicina interna o endocrinología o cardiología, para poder saber que el paciente se encuentra en condiciones óptimas y así poder darles ese resultado. Entonces, la respuesta es, si estás controlada o estás controlado esa enfermedad, por supuesto que puedes operarte. Vamos a responder otras de las preguntas. Veamos. Posterior a una abdominoplastia, ¿qué cuidados se debe tener? Discúlpeme, había otra, voy a responder otra. A los 54 años se puede operar. A los 54 años, por supuesto, claro que sí, 54 años es una edad bastante joven. No crean que están viejas o viejos, por el contrario, están completamente jóvenes y están en la plenitud de la vida y su cuerpo va a resistir mucho la cirugía en este sentido y pues van a poder realmente, siempre y cuando todos los exámenes estén dentro de los parámetros normales, por supuesto que van a poder operarse, van a poder hacerse cirugías extremadamente agradables para ustedes y van a poder obtener justamente esos resultados que están buscando. Sí, muchas gracias. Producción, ayúdenme. Después de hacer una lipoescultura, ¿debo hacer una dieta? Gran pregunta. Esta realmente es una pregunta que me encanta responderles a todas mis pacientes y a todos mis pacientes. Dentro de lo que es la lipoescultura, tienen que tomar en cuenta una cosa y es algo que yo les repito a todos mis pacientes. Yo te doy el cuerpo que tú me pediste, pero tú lo mantienes. Tú mantenerlo significa hacer un buen ejercicio y tener una buena calidad de alimentación. ¿Qué quiere decir esto? La buena calidad de alimentación no significa una dieta. ¿Por qué? A ver, tenemos comida deliciosa. Como por ejemplo, a ver, veamos, un encocado, por ponerles un ejemplo, ponerles un ceviche, poner un hornado. Bueno, ahora con la gran diversidad que tenemos arepas, tenemos tamales, bueno, tenemos comida mexicana, un sinnúmero de cosas que es deliciosa en realidad. Yo no puedo decirles que es desagradable, es deliciosa, es comida súper rica. Pero si es que nosotros tenemos la oportunidad de hacer un buen ejercicio, tener una buena alimentación en el transcurso de la semana, y queremos lanzarnos un pequeño pecadito en el transcurso de la semana o quizás una vez al mes, podemos hacerlo y podremos mantener la figura que la lipoescultura o la abdominoplastia nos ha permitido a nosotros tener. Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan porque realmente podemos nosotros de una manera muy segura tener ese cuerpo por el tiempo que nosotros deseamos. Yo tengo pacientes que les he operado hace 10, 12, inclusive 15 años atrás y hasta el sol de hoy siguen disfrutando de esos cuerpos que les he dejado porque han tenido la capacidad de mantenerlos.
Pero sí, sí tengo mis pacientes los cuales han querido comer un poquito de más y lamentablemente a veces a los 2 años, 3 años o 4 años me visitan y me dicen, estoy con un gordito por aquí, estoy con un gordito por acá y pues lamentablemente he fallado en este sentido y quiero que me ayudes con otra cirugía. Sí hay cómo hacerles otra cirugía, pero siempre es importante que tomen a consideración este detalle de poder tener una alimentación adecuada. Bueno, permíteme responder otra de las preguntas, ¿ok? Veamos, quisiera saber si es que hace consulta en Quito. Sí, hago consulta en Quito. De hecho, estoy en mi consultorio en este momento, en las torres médicas del Hospital Metropolitano, en la Torre 3, consultorio 104. Y también atiendo los días miércoles en Ibarra, en Metrocare Medical Center. Esto es en la Teodoro Gómez y Maldonado esquina. Es justo frente a la entrada del Colegio Teodoro Gómez. Entonces, sí, sí les puedo ayudar aquí en Quito y pues, por supuesto, también en Ibarra para las personas las cuales están interesadas. Voy a responder otra de las preguntas las cuales nos están pidiendo aquí el día de hoy en vivo. Doctor, ¿en qué hospital o clínica realiza las cirugías? Perfecto. Como les acabo de decir, las realizo aquí en el Hospital Metropolitano. También opero en la Clínica Pasteur, opero en la Clínica Integral y opero en la Clínica Sandoval. Son los 4 lugares en donde opero, los cuales son lugares que se acoplan a las necesidades de todos mis pacientes, siempre cuidando la seguridad y salvaguardando todas las inquietudes y seguridades de mis pacientes. Muy importante. Bueno, entonces sí, les puedo ayudar absolutamente en todas estas condiciones. Producción, ayúdame con otra pregunta, por favor. ¿Cuánto tiempo me dura la grasa en el glúteo? Perfecto, perfecta pregunta. Esta pregunta va muy relacionada a la anterior que nosotros habíamos hablado al respecto de lo que es la dieta y al respecto de lo que es el ejercicio. El momento en el que nosotros introducimos la grasa en la región glútea, que no se la debe ingresar en el músculo, por cierto, sino en la región grasa. El rato que nosotros hacemos un remodelamiento y la grasa ha tomado un injerto es decir, ya ha pasado de un sitio que ha estado, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, espalda o cintura alta o cintura baja, y la hemos transferido al glúteo, tenemos que tener en cuenta que si es que nosotros hacemos el ejercicio suficiente, vamos a mantener ese glúteo, pues el tiempo que nosotros queramos. Si no, normalmente tiene un tiempo de duración de 3 a 5 años para que el proceso de envejecimiento normal y natural que nosotros tenemos en el cuerpo empiece a actuar. Pero sí, normalmente la grasa en glúteo pues no se va a volver metabólica porque muchas veces también me preguntan, ¿me voy a engordar? Si es que me voy a engordar el glúteo, si es que me engordo más por la grasa que me puso, o si es que me adelgazo y hago mucho ejercicio, ¿se me va a adelgazar el glúteo? No. La grasa glútea, la grasa transferida, toma un efecto que es como un injerto en el cual no va a ser metabólico. ¿Qué quiere decir esto? De que no van a incrementar o bajar de peso según lo que esté, va a incrementar o bajar la grasa, perdón, en la zona injertada, dependiendo la actividad de cada uno de los pacientes. Bueno, respondamos otra de las preguntas. Buenas tardes, doctor. Mi tía se hizo la abdominoplastia y su cicatriz era imperceptible hasta el año, pero ahora se hizo, perdón, un segundo, se hizo muy gruesa. ¿Por qué sucede eso? Importante pregunta. Dentro de lo que es las heridas de abdominoplastia como tal, tenemos que nosotros considerar que debemos hacer cierto tipo de tratamientos durante todo el año que vamos a estar visitándonos a nosotros los cirujanos plásticos. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros hacer el tratamiento adecuado para que, como ustedes mismos están escuchando, al principio era imperceptible. Si es que se volvió gruesa, puede suceder 2 fenómenos. Una, quizás incrementó de peso y lamentablemente la herida se engrosó como tal. O 2, hubo algún proceso inflamatorio en el cual esa herida haya causado este problema. Es importante investigarle, es importante verle y si es que hay una solución inmediata, pues iniciarla en este momento. Esa es la parte que se debe tener en cuenta. Por eso es que durante todo el año a los pacientes les vamos a ver con cierta frecuencia. Tampoco es que les vamos a ver mes a mes o semana a semana, pero sí tenemos que nosotros verle con gran frecuencia para poder nosotros hacer un tratamiento y guiar bien esa cicatriz con el objetivo de que el momento en el que cumplamos el año, pues esa cicatriz esté completamente estable y no tengamos absolutamente ningún problema. Bueno, respondamos otra de las preguntas. Si me pongo prótesis, ¿voy a poder dar de lactar? ¿Cada cuánto debo cambiar las prótesis? Excelente pregunta. Esta pregunta me encanta también porque muchas personas, muchas mujeres jóvenes, las cuales vienen a veces 20, 21, 22 años y me dicen, quiero ponerme prótesis, quiero realzar mi busto, quiero mejorar mi figura, pero me preocupa el momento en el que yo vaya a dar de lactar o me preocupa también inclusive cada cuánto tengo que cambiarme las prótesis. Primero, las prótesis mamarias siempre deben cambiarse, siempre deben hacer un recambio de las mismas. ¿Cada cuánto? Normalmente 10 a 15 años, un máximo extensible de 18 años. No debemos sobrepasar los 18 años.
Siempre hacer los exámenes, venir donde nosotros los cirujanos plásticos, del cirujano que te operó y pues por supuesto realizar los exámenes pertinentes. ¿Cuáles son los exámenes? Normalmente es un eco. Si es que ya estás cursando la edad en la cual tienes que hacerte una mamografía, puedes hacerte la mamografía con prótesis, no te va a pasar absolutamente nada. Y pues en ocasiones tendremos que hacer, si es que el caso amerita, tendremos que hacer una resonancia magnética de las prótesis. Bueno, ¿podemos dar de lactar? Por supuesto que sí, no hay absolutamente ningún problema al respecto de la lactancia, porque el momento en el cual nosotros colocamos las prótesis en el tejido mamario, pues respetamos siempre el tejido mamario. Quienes realizamos cirugía plástica, y pues por supuesto en mi caso cirugía plástica segura, tenemos que tener en cuenta justamente siempre cómo respetamos la anatomía para que esta misma tenga su funcionalidad posterior en caso de que una mujer desee dar de lactar. Buenísimo. Les voy a responder otra pregunta. ¿Existen complicaciones en realizar una blefaroplastia más de una vez? Gran pregunta. A ver, veamos. Si es que nosotros hicimos una blefaroplastia, por ponerles un ejemplo, a los 40 años, y después de eso, más o menos alrededor de los 50, 52, 55 años, hemos visto los defectos del envejecimiento natural que todos vamos a tener y pues observamos que los párpados caen o que se formaron nuevamente bolsas o existe más excedente de piel y necesitamos hacer un tratamiento de blefaroplastia superior, inferior o ambos. ¿Se lo puede reoperar? Por supuesto que se debe reoperar. ¿Qué se debe hacer aquí? Tomar en cuenta y en consideración muy importante las medidas que tenemos nosotros y el alcance de la piel que tenemos nosotros en los ojos para justamente no alterar ni su anatomía, peor aún su funcionalidad como párpados. Entonces, ¿se puede operar? Sí se puede operar. ¿Se debe operar? También se debe operar si es que se lo necesita, pero siempre buscando la persona la cual te va a ayudar en la realización correcta de esta cirugía. ¿Vas a tener complicaciones? A ver, las condiciones de complicaciones como tal son dentro de los mismos parámetros en los que te realizaste la primera cirugía. Pueden haber trastornos a nivel de la herida, trastornos a nivel de la piel, pueden haber si es que puede haber inclusive hasta infecciones, por ponerles un ejemplo, pero si es que nosotros tomamos en consideración todas estas condiciones y las prevenimos, pues el resultado va a ser exactamente igual que en la misma ocasión que estuvieron con la cirugía de blefaroplastia. Bueno, regálenme otra pregunta, por favor, producción. ¿Perderé sensibilidad en los senos si me pongo prótesis? A ver, esta parte es muy importante tener en cuenta. Si es que nosotros nos ponemos prótesis con técnicas periareolares o con técnicas de surco inframamario o con técnicas axilares, no hay razón para que perdamos nosotros la sensibilidad del pezón. Ahora, si es que nosotros nos colocamos prótesis con una pexia mamaria, es decir, un levantamiento mamario o una reducción mamaria o en su defecto, una alteración en la que tengamos que nosotros abrirle a la mama y colocar la prótesis y tener que hacer una reconstrucción de la misma, en ocasiones sí se puede perder la sensibilidad. Entonces, se tiene que tener muy en cuenta eso porque a los pacientes, si bien es cierto, la región del busto, la región del seno es una zona erógena para todas las mujeres, tenemos que siempre advertirles que el momento en que nosotros tenemos una reconstrucción mamaria, sí existe ese riesgo. Por supuesto, siempre tendremos que respetar la anatomía, siempre tendremos que respetar todas las condiciones y hacer todo el tratamiento para la restauración justamente inflamatoria y que en muchas ocasiones solo la inflamación está ocasionando esa disminución de la sensibilidad y una vez que la inflamación ha cedido, pues regresa la sensibilidad. Sí, pero siempre es importante avisarles a todos nuestros pacientes este tipo de condiciones y va a depender muchísimo de la cirugía. Bueno, quiero responder otra de las preguntas las cuales me estaban haciendo. Me dice, ¿existen complicaciones en realizar? Discúlpenme un rato, voy a buscar una de las respuestas que quería hacerle. Posterior a una lipoabdominoplastia, ¿qué cuidados debo tener? Perfecto, esta es una pregunta súper buena, como habíamos conversado un poco ya en la parte de lo que es la dieta y demás. A ver, dietas como dietas, primero es una palabra la cual quizás se la usa de una manera inadecuada. En medicina, dieta significa alimentación. Comercialmente, dieta significa restricción alimentaria. Entonces, esa parte es muy importante. Bueno, en medicina, sí. Cuando nosotros decimos tiene que tener una dieta específica, es decir, una modificación en la alimentación. Tenemos que tener una alimentación adecuada, tenemos que hacer el ejercicio adecuado y tenemos que tener nosotros los cuidados
iniciales durante los primeros 15 días, pues para evitar que no exista ningún problema. Bueno, me están preguntando, doctor, ¿habrá posibilidad que tú nos muestres los videos del antes y del después para ver los cambios? Porfa, gracias. Por supuesto, encantado de la vida, sin ningún problema. De hecho, les invito a que vean no solo en Facebook, sino también pueden ver ustedes en mi página web, drsantiagovega.com. También pueden ver ustedes mis videos en mi canal de YouTube como Dr. Santiago Vega, cirujano plástico. Y ahí pueden ver un montón de mis cirugías, ver los antes y los después. Ver en Instagram, si es que ustedes desean, como @dr.vega, en el que pueden ver los antes y los después. Y pues, por supuesto, aquí en mi consulta, como ustedes están viendo atrás mío, tengo varios ejemplos en los cuales puedo enseñarles las cirugías, los antes y después, para que ustedes sientan la seguridad de que cuando van a estar en mi quirófano, cuando van a estar en la mesa quirúrgica, voy a dar todo de mí para que ustedes obtengan ese resultado que están buscando. Bueno, vamos a ver, doctor, ¿estéticamente se van a mejorar la abdominoplastia o es necesario que se debe hacer una lipoabdominoplastia? No te entiendo muy bien la pregunta, pero creo que te refieres, a ver, abdominoplastia y lipoabdominoplastia son términos completamente iguales. De hecho, el término médico es abdominoplastia. La lipoabdominoplastia quizás se refieren ustedes a si es que se va a hacer una lipoaspiración en el transcurso de lo que es la abdominoplastia. De hecho, para que una abdominoplastia sea hecha con éxito y sea hecha con el resultado que se está buscando, se debe hacer una lipoaspiración, se debe hacer una lipoescultura, para llamarle en un término más común, se debe hacer esto. Entonces, la abdominoplastia debe obligatoriamente ir con una lipoescultura complementaria dentro del proceso para poder dar ese resultado que se está buscando. Si es que nos referimos a tan solo retirar el panículo de la grasa, eso en medicina se llama paniculectomía, es decir, retirar solo el panículo de grasa y volver a reconformar la pared abdominal sin hacer ningún otro remodelamiento. ¿Cuándo se hace esto? Cuando existen pacientes con extremo sobrepeso, pero que su condición de la piel lastimosamente les está afectando al punto en el cual existen infecciones locales, existen laceraciones de piel, existen heridas justamente por este exceso tan grande de piel y pues necesitamos obligatoriamente hacer una paniculectomía, esperar que el paciente baje de peso, o se someta, por ejemplo, a una cirugía bariátrica y de ahí volveremos a hacer una nueva cirugía y ahí sí haremos una nueva abdominoplastia completa con la lipoescultura a las cuales ustedes se están refiriendo. Producción, regálenme otra pregunta, por favor. ¿Las prótesis mamarias dan cáncer? Gran pregunta, gran pregunta. Gran pregunta, gran pregunta. Las prótesis mamarias, considerar si es que pueden dar cáncer o no pueden dar cáncer, es muy importante que ustedes sepan una cosa. A ver, más o menos hace aproximadamente unos 8 años atrás, 6 a 8 años atrás, a nivel mundial existió una alerta al respecto de un tipo de prótesis las cuales estuvieron ocasionando trastornos oncológicos, es decir, un cáncer en ciertos pacientes a nivel mamario. Esto fue un linfoma de células gigantes ubicado en la base de la mama de estas pacientes. El número actual a nivel mundial, después de los millones de pacientes que se han operado de aumento mamario y de prótesis mamaria, realmente asciende a 192. Son 192 pacientes los cuales han tenido esta condición. 192 en relación a los millones de cirugías que se han realizado en estos últimos años, pues la verdad es que es un número insignificante. Tanto es así que aquí en el Ecuador, y al menos aquí en Latinoamérica como tal, de esas 192 pacientes que han existido, tan solo han existido 13 pacientes en Latinoamérica. 13 pacientes reportadas, obviamente, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta de que no es una condición en la cual nosotros tenemos que alertarle al paciente en decir, ten cuidado porque te va a ocasionar cáncer y todas las situaciones. No, la verdad no. Pero sí, siempre a los pacientes, y les voy a explicar una cosa, ¿cierto? Esta fue una marca y un tipo de prótesis específica, la cual lamentablemente se determinó luego en los estudios que esa fue la reacción y la razón del cáncer por el proceso inflamatorio tan severo que tenía.
Entonces se sacó del mercado completamente esta marca y se sacó del mercado este tipo de prótesis y esta cobertura de la prótesis, se la sacó del mercado. Entonces, realmente los casos que se han presentado han sido porque justamente estas cirugías han sido hace algún tiempo y pues lamentablemente se han presentado esos casos. Pero han existido nuevos casos realmente reportados de cáncer en los últimos años. Pues tengo que decirles que no han habido ningún reporte a nivel mundial y es algo en lo cual nosotros estamos muy atentos porque nosotros tenemos que darles siempre la seguridad a todos nuestros pacientes para que justamente no tengan absolutamente ningún problema. Quiero responderles otra pregunta. Doctor, he mirado muchas publicaciones de plicatura de músculos. ¿Nos puede explicar, por favor? Por supuesto, la plicatura de músculos. Plicatura de músculos significa cerrarle a la pared abdominal de forma vertical justamente en la apertura de los rectos abdominales. ¿Qué significa plicar? Hagamos de cuenta, si ustedes están viendo mi mandil, digamos que estos son los rectos abdominales, en donde se encuentran mis manos, ¿no es cierto? Y esta apertura que estoy marcándola aquí se llama diástasis. Diástasis significa la separación de los rectos abdominales ocasionados o por el sobrepeso o en su defecto por el embarazo. Entonces, el momento en que sucede eso, plicar significa nosotros poder volver a unir nuevamente los músculos, que la pared quede completamente entrelazada y pues obviamente devolver la fortaleza de la pared abdominal y así poder cerrar toda la pared desde la región del apéndice sifoide, es decir, donde inicia la boca del estómago, se pudiese decir, hasta abajo, hasta la sínfisis del pubis. Eso se hace de una manera interna, cuando hacemos la abdominoplastia, cuando hemos levantado toda la piel, hemos cerrado, hemos restaurado la pared abdominal y, por supuesto, inclusive en ocasiones tenemos que entrar nosotros con nuestros colegas, los cirujanos generales, para corregir a veces hernias que sean prominentes. Si son hernias pequeñas, pues las corregimos nosotros de una manera exitosa y, pues, por supuesto, darle esa pared abdominal nuevamente restaurada al paciente para que se vea no solo planito, sino que también tenga la fortaleza adecuada. Quiero responderles otra pregunta. Doctor, ¿cuánto tiempo toma la recuperación de la rinoplastia después de la cirugía y si es que puede utilizar lentes y mascarilla? Excelente pregunta. Al respecto de esto, quiero decirles que tuve la oportunidad justamente de realizar me llamaron realmente justamente a un congreso, fue a un meeting que tuvimos a nivel mundial en el que fuimos invitados a algunos cirujanos plásticos, entre los cuales realizábamos muchas cirugías, no solo nasales, sino corporales, y pues me permitieron a mí exponer las técnicas que habíamos cambiado y que habíamos tenido la oportunidad de mejorar y ayudarles a todos los colegas los cuales escucharon este simposio para poder ir corrigiendo en épocas de pandemia. Entonces, en épocas de pandemia, pues sí, tuvimos que cambiar nosotros un poco la técnica al respecto de lo que fue cirugía nasal. Ahora se hacen cierto tipo de reparos un poco más minuciosos, un poco más detallistas para los pacientes, para que justamente la mascarilla no les produzca una alteración a nivel de lo que son tejidos blandos. ¿Se puede utilizar lentes después de una rinoplastia? Por supuesto que sí. La rinoplastia te va a permitir que utilices lentes normalmente 2 a 3 meses después de la rinoplastia. Es muy importante, no inmediatamente. Eso sí, es importantísimo que sepas. ¿Van a poder utilizar la mascarilla? Por supuesto, la mascarilla se la va a poder utilizar con regularidad y con normalidad, siempre y cuando obviamente la utilicemos de manera correcta. No, la mascarilla no está hecha para estar descansando en el tejido blando. Tiene que descansar en los huesos propios de la nariz. Al igual que los lentes, descansan en los huesos propios de la nariz. Los lentes no están para estar en esta zona, salvo el caso que sean lentes de lectura, pero eso ya es otra cosa. Entonces, tenemos que tomar en cuenta justamente estas condiciones para poder indicarles a todos nuestros pacientes y que tengan ese éxito que están buscando. Muchas gracias por esa pregunta. Otra cosa, doctor, ¿es posible dejar una blefaroplastia superior natural que no se note la cicatriz? A ver, quiero entenderles un poco esa pregunta. Las blefaroplastias superiores como tal, el objetivo de la blefaroplastia superior es justamente retirar ese tejido excedente que tenemos de los párpados superiores y que están dándote no solo una mirada de cansancio, sino que también lamentablemente están obstruyendo el campo visual. Entonces tenemos que retirar esto. Una vez que nosotros tengamos que retirar esto, tendremos que hacer heridas. Las heridas, ¿en dónde se las oculta? Esa es la parte clave de lo que es la cirugía plástica y en este caso la cirugía de blefaroplastia. Es poder ocultarles nosotros justamente en el pliegue de la belleza. ¿Cuál es el pliegue de la belleza?
Si es que me acerco donde ustedes, cierro los ojos, es esta pequeña linita que se encuentra aquí, en el cual las mujeres normalmente utilizan para cambiar las sombras. Esa línea es la línea de la belleza, es el pliegue de la belleza. Ahí es donde ocultamos nosotros la cicatriz, tanto en mujeres como en hombres. La técnica es diferente en mujeres y la técnica es diferente en hombres. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros respetar los rasgos femeninos y masculinos en cada uno de los casos para así poder darles ese resultado que están buscando. Bueno, entonces es importante que ustedes sepan, y quiero agradecerles a todas las personas las cuales nos han hecho estas preguntas del día de hoy y agradecerles un montón. Hemos superado realmente el tiempo inclusive y les veo que han estado muy atentos, muy atentas. Les agradezco de todo corazón. Por favor, compartan este video porque esto es algo importante que todas las personas tienen que enterarse, pero principalmente muy importante que las personas sepan y puedan continuar haciendo estas preguntas. Les voy a responder de manera personal todas las preguntas que dejen de ahora en adelante y siempre voy a estar al lado suyo para poder indicarles que cirugía plástica es cirugía plástica segura, cirugía plástica es medicina y recuerden que siempre voy a dar todo lo mejor de mí para todos ustedes y que ustedes obtengan ese mejor resultado. Les agradezco un montón. Muchísimas gracias. Una buena noche. Estamos buscando a los pacientes afectados por los biopolímeros. Muchos llegaron ya a mi consulta. Quiero conocer tu historia. Quiero informar para evitar que esto siga sucediendo. Escríbenos y forma parte de esta nueva campaña que busca cambiar vidas. No más venenos, no más biopolímeros. Hacemos cirugía plástica segura.